Un hombre rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero un hombre pobre no tenía más que una sola corderita. La había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Estas palabras ardieron en el corazón del rey David como fuego. Su rostro se encendió de ira justa. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Pero entonces, en el palacio real, resonaron 4 palabras que cambiarían todo para siempre: tú eres aquel hombre. El profeta Natán había roto el silencio de Dios. Durante un año entero, David había vivido en la ilusión de que su pecado permanecía oculto. Había tomado a Betsabé, había ordenado la muerte de Urías, había manipulado la guerra para cubrir su adulterio y asesinato. Pero Dios había estado en silencio. ¿O no? Hoy descubrimos una de las confrontaciones más valientes en toda la Escritura. Un profeta desarmado frente a un rey poderoso. Una parábola que revela el corazón antes de exponer el pecado. Y un arrepentimiento que nos enseña la diferencia entre el remordimiento y la verdadera conversión. Abramos nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 12. Después de que David pecara con Betsabé y organizara la muerte de Urías, leemos: mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y envió Jehová a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Natán continúa su parábola: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. La respuesta de David fue inmediata y feroz. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Pero entonces vino el momento de la verdad. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hay detalles en este pasaje que revelan la sabiduría divina y la psicología del arrepentimiento. Primero, Natán eligió la parábola de un cordero. ¿Por qué? Porque David había sido pastor. Su corazón se rompía naturalmente por las ovejas vulnerables. Natán conocía el corazón pastoral de David y lo usó para atravesar sus defensas. Segundo, observemos el tiempo de Dios. Betsabé ya había dado a luz cuando Natán llegó. Habían pasado al menos 9 meses, probablemente un año completo. ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo? Porque el arrepentimiento forzado no es arrepentimiento genuino. David necesitaba tiempo para que su conciencia trabajara, para que el peso del pecado se hiciera insoportable. Tercero, la respuesta de David revela algo sorprendente: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David pronunció su propia sentencia sin saberlo. La ley mosaica requería 4 veces la restitución por robar una oveja, no la muerte. Pero David, en su ira justa, demandó la pena capital. Sin saberlo, estaba declarando que él mismo merecía morir. La sabiduría de Dios organizó cada detalle para que David se condenara a sí mismo antes de escuchar su pecado expuesto. Examinemos los cambios teológicos profundos en este pasaje. Primero, del silencio divino a la confrontación profética. Durante meses, David pudo haber pensado que Dios no había notado su pecado. Pero el silencio de Dios no es aprobación, es paciencia que conduce al arrepentimiento. Cuando Dios finalmente habla, lo hace con autoridad absoluta a través de su profeta. Segundo, del poder real a la vulnerabilidad humana. David era el hombre más poderoso de Israel, pero ante la palabra de Dios, se convierte en un pecador vulnerable que necesita misericordia. El poder terrenal no protege del juicio divino. Tercero, del pecado oculto al arrepentimiento público. David había encubierto su adulterio y asesinato con engaño y manipulación, pero la luz de Dios expone todo. Sin embargo, cuando David dice: pequé contra Jehová,
su arrepentimiento es inmediato y genuino. No hay excusas, no hay justificaciones, solo confesión pura. Cuarto, de la gracia inmediata a las consecuencias duraderas. Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David recibe perdón instantáneo, pero las consecuencias continúan, por cuanto menospreciaste a Jehová, la espada nunca se apartará de tu casa. En el palacio, las criaturas observan esta confrontación divina con asombro y dolor. Hermanos, escucharon la parábola de Natán. Habló de una corderita como yo, una que era amada como hija. Sí, pequeño cordero. Y vi cómo el corazón de David se quebró por esa oveja imaginaria, mientras su propio pecado permanecía oculto en su corazón. Qué extraños son los humanos. David, que una vez nos protegió como pastor, se convirtió en el lobo que devora. Su corazón pastoral seguía vivo, pero su comportamiento lo contradecía. Pero cuando Natán dijo tú eres aquel hombre, vi algo hermoso. Vi a David romperse completamente. No como Saúl, que se justificaba, sino con arrepentimiento verdadero. Es el misterio de la gracia divina. Los humanos pecan contra su propio diseño, pero cuando regresan quebrantados, Dios los restaura. Nosotros sufrimos las consecuencias de su pecado, pero también presenciamos su misericordia. Y el bebé que nacerá después será Salomón, el hijo de la promesa. Incluso en medio del juicio, Dios está obrando para bendición futura. Hermanos, este pasaje nos enseña verdades que debemos aplicar a nuestras vidas hoy. Primero, necesitamos profetas Natán en nuestras vidas. Personas valientes que nos amen lo suficiente como para confrontar nuestro pecado. No aduladores que nos digan lo que queremos escuchar, sino amigos fieles que nos hablen la verdad en amor. ¿Tienes personas así en tu vida? ¿Eres tú esa persona para otros? Segundo, el arrepentimiento genuino no busca excusas. David no dijo, pequé, pero Betsabé era hermosa, o, pequé, pero Urías estaba en la guerra de todos modos. Simplemente dijo, pequé contra Jehová. El arrepentimiento verdadero toma responsabilidad completa sin justificaciones. Tercero, la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado, pero eso no elimina las consecuencias. David fue perdonado, pero la espada no se apartó de su casa. Nuestras decisiones tienen ramificaciones que se extienden más allá de nosotros mismos, afectando a nuestras familias y generaciones futuras. Cuarto, Dios puede usar incluso nuestras fallas para su gloria. De esta relación nacería Salomón, quien construiría el templo. La gracia de Dios no solo perdona, transforma nuestros desastres en testimonios de su poder redentor. Oremos juntos por la valentía de Natán y el arrepentimiento de David. Padre Celestial, te damos gracias porque tú no permaneces en silencio cuando pecamos. Aunque tu paciencia es grande, tu amor es mayor, y nos confrontas para restaurarnos. Danos profetas Natán en nuestras vidas, personas que nos amen lo suficiente como para hablar la verdad difícil. Y danos corazones como el de David después de su arrepentimiento, corazones que no busquen excusas sino que clamen, pequé contra Jehová. Padre, sabemos que nuestras decisiones tienen consecuencias que se extienden más allá de nosotros mismos. Ayúdanos a caminar en sabiduría, considerando no solo el presente sino el futuro de nuestras familias y comunidades. Y cuando fallemos, recordanos que tu gracia es suficiente, que tu perdón es completo, y que puedes usar incluso nuestros fracasos para tu gloria. Como dijiste a David a través de Natán, también Jehová ha remitido tu pecado. En el nombre de Jesús, quien llevó nuestros pecados en la cruz, amén. Que la valentía profética y el arrepentimiento genuino marquen nuestras vidas para la gloria de Dios. El profeta que rompió el silencio del rey nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Su silencio no es abandono, su confrontación no es condenación, su disciplina es amor. Hasta la próxima, que caminen en la luz de su verdad y en el poder de su gracia. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.